Señores, tenemos un sorteito abierto disponible para todos nuestros suscriptores en el canal. ¿Qué tenéis que hacer? Pues comentar en los vídeos, obviamente suscribiros, y con eso estaréis participando en el sorteo de una camiseta del Mónaco que sortearemos el 15 de julio para todos vosotros. Así que tan solo comentar, cuantos más comentarios, más oportunidades tendréis de ganar este sorteo. Obviamente, comentarios no random, por favor, porque esos serán eliminados, pero comentarios con sentido. Cuantos más comentarios, más posibilidades tendréis de ganar el sorteo. Gente, 15 de julio, sorteito en el canal, que bueno, publicaré el ganador en nuestra feed de YouTube. Así que, gente, ya sabéis, ahora sí, os dejo con el vídeo. Panitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, nuevo vídeo para el canal, episodio número 1 de este Neymar Football Empire. Os dejo por aquí en las tarjetitas de arriba el episodio de introducción a esta serie, porque si no veis ese capítulo antes no vais a entender todo el lore de la partida. Entonces, una vez veáis ese episodio, podréis conectaros con este, que sí es el episodio donde arrancamos esta partida, episodio número 1. El otro era un poquito de introducción para explicaros el tema. Así que aquí estamos, con el Oviedo, estamos también con el Lyon y estamos con el Hamburgo, en el lore de que somos una empresa, bueno, somos Neymar, también convertido en empresa, que ha comprado 3 equipos y que tenemos posibilidades de expandernos, ¿no? Así que nada, bienvenidos a todos, gente. Voy a leer un poco los comentarios del primer episodio, ya sabéis. Todo esto lo haré cuando iniciemos un episodio. De los comentarios anteriores que me hayáis dejado en los episodios, yo los iré leyendo, porque quiero introduciros también a vosotros en la partida y demás. Obviamente comentarios relacionados con esta partida. Así que bueno, nos dice Jesús, a ver qué tal el Oviedo en primera. ¿Mantendrás a Cazorliti? Bueno, veremos, habrá que verlo. Ahora voy a analizar plantillas y demás en este episodio. Nos dice también gran idea de serie, muchas gracias. Sigue así, crack, nos dice JJ Graphics. Muchas gracias, crack. A ver si puedes devolver al Lyon a la gloria, pero con la deuda que tendrá llevará tiempo. Pues sí, no lo he visto, pero probablemente tenga una deuda importante el Lyon, con lo cual ahora habrá que ver, casi de 500 millones. Habrá que ver todo el tema de plantilla, porque en el Lyon tendrán que salir bastantes jugadores, Va a estar complicado el tema del Lyon por la deuda. Seriaz amigo, nos dice también JJ Graphics, muchas gracias. Nos dice Shelo, en los entrenadores, antes de empezar la parte final del vídeo pensé en Le. Para el Hamburgo, potencia muchos talentos, es un excelente director técnico y la mejor alternativa libre quizá en un futuro, cuando Lacazette se retire, hacerlo parte de tu equipo de preparadores para darle una identidad al equipo. Sí, yo también pensé en Lacazette. Vamos a ver Lacazette dónde está ahora. La verdad que le tengo perdida la pista. Mira, está como agente libre. Upa. Claro, tengo también aquí las chuletas de la partida, porque en el Lyon tenemos unas reglas. Tenemos unas reglas por equipo y tenemos unas reglas también por todo, unas reglas globales. Nos dice que en el Lyon tenemos que fichar máximo un jugador del PSG por temporada, solo vender a premios si la oferta es mayor a 60. Esas son las reglas. Por lo tanto, Lacazette podría venir perfectamente al Lyon, ¿eh? Ojo que podría venir hasta como jugador, ¿eh? Cuidado aquí el tema. Veremos a ver, claro, lo que nos pide cobrar. También nos dice Shelo, como jugador sudamericano te recomiendo a Gerardo Torrado, tiene un conocimiento increíble en toda América, te puede ayudar mucho. Gerardo Torrado, vamos a ver a Gerardo Torrado, a lo mejor no aparece aquí, dependiendo un poco también de la base de datos. Es ojeador. Vale, como ojeador, vale. Gerardo Torrado, tampoco aquí, por lo menos en esta database, tiene conocimiento increíble de toda América que te puede ayudar mucho. Sí, aquí México, Estados Unidos, Argentina, Chile. Tampoco Brasil, que sí que sería bueno, es muy bueno en Brasil.
Lo tengo en cuenta, lo que pasa es que en jugar calidad actual y potencial no es demasiado bueno. Pero bueno, gracias por vuestras recomendaciones, gente, por vuestros comentarios. Ya digo, podéis escribir en los comentarios y yo al siguiente vídeo os leeré y os leeré aquí en directo. No estoy en directo, pero os podré leer en el próximo vídeo. Vale, estamos en el apartado del Oviedo, gente, y aquí tenemos jugadores que acaban contrato bastantes. Pero bueno, vamos a ir... bueno, tenemos a Santi Cazorla, acaba contrato en el próximo año. Le quedaría... Oye, ¿qué atributos tiene Santiago? Madre del Cordero. Que si me lo quedo, sí me lo voy a quedar, ¿eh? Con estos atributos habrá que utilizarlo, ¿eh? Sin lugar a dudas, lo único que va a ser una temporada. Creo que no lo voy a renovar más. Así que en 2024, cuando acabe contrato, que se vaya. Luego tengo a Carlos Pomares, no creo que me interese renovarlo. Dani Calvo tenemos por aquí. Bueno, de momento tampoco. Oyer Luengo, central de 25 años. Vamos a ver, tampoco tiene una gran calidad potencial. Con estos jugadores voy a esperar a ver cómo lo van haciendo durante la temporada. Darío Hidalgo, 21 años, este puede ser que toque renovar, porque sí que es un jugador con, además, que mejora bastante. No, este hay que renovarlo. Vamos a discutir contrato con el Repre. Nos dice que estaría interesado en quedarse en el Oviedo. Ok, 162, 196 de sueldo quiere. Vale, pues bueno, cositas. Por aquí... lo tengo que renovar ya, no me deja próxima temporada. Bueno, pues le damos a negociar. No he mirado presupuestos, No he mirado presupuestos. Tengo 5 millones para fichajes, pero en sueldos muy apretado el tema sueldos con el Oviedo. Por aquí voy a intentar quitar algo porque es que si no, no me va a dejar. Y cláusula de rescisión bajita, 3,8. Vamos a ponerle 5 millones. No sé, yo creo que igual la rechaza, Es que no me entra en el presupuesto ahora mismo, 5 millones, no, vamos a poner 4,5 porque si no se va a enfadar, el amigo. Vamos a ver, yo creo que... no puedo, No puedo ahora mismo negociar, Está la cosa difícil. Ya digo, el presupuesto lo tengo al límite. Vamos a esperar. Tengo que esperar, no me queda otra. No puedo renovar a nadie. De hecho, tengo ahí algunos que, como no renueve, ya veremos. Hidalgo, Marco Esteban, Coballes, Jaime Vázquez. Vamos a esperar un poco a ver el tema del equipo y demás. Porque ya digo, en lo económico estamos muy justos en presupuesto salarial. Otra cosa que no he comentado del Oviedo. Vale, voy a ordenarlos por posición. Salomón Rondón, gente. Salomón Rondón lo tenemos de delantero. Lo he traído antes de iniciar la partida. ¿Por qué? Porque está casi hecho con el Oviedo. Parece que va a llegar. De eso se hablaba en Twitter. La gente lo daba por hecho. Entonces pues yo lo he traído. Para que luego no empezar sin él la partida, porque ya digo, parece que está muy, muy, muy hecho. Entonces, de aquí tiene que salir gente. Básicamente, vamos a ver el tema de salarios, contrato, sueldos. Tenemos a Nacho Vidal, que es el que más cobra. Salomón Rondón el segundo, David Costas, Paulinho de la Fuente, Nacho Vidal. Es muy buen lateral, las cosas como son. No tenemos, tengo que ir mirando siempre el tema de los objetivos y demás para tenerlo todo claro, ¿vale? Bueno, voy a ver qué podemos hacer de aquí, gente. No quiero estar grabando todo el rato sin saber aún qué voy a hacer, porque tengo que analizar bien la plantilla. Así que ahora volvemos. Vale, señores, cositas también que os cuento. Bueno, he estado moviendo también el tema de los focos de ojeo y tal. Sobre todo estos tres, ya digo, con el Oviedo. De todas maneras tenéis abajo en la descripción del vídeo todas las reglas de la partida, ¿vale? Por si alguien se pierde.
Tiene que ser sub-23, los fichajes, ¿vale? Español, brasileño y portugués. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por aquí estoy viendo jugadores libres, pero es que ninguno me va a encajar porque, ya digo, ninguno va a ser sub-23 de los que quede libre. Bueno, por aquí tenemos alguno. Pep Calavera, medio centro, yo no sé si nos va a servir, la verdad. No sé si nos va a servir, no parece. Emanuel Atipoe, que es lateral de ambas bandas, ¿no? Porque vaya pedazo de dos piernas me lleva el amigo. Pero no me sirven demasiado, la verdad, ya digo. Podría haber buenos jugadores, pero son todos mayores, ¿no? El caso a lo mejor de Niom, de Campaña, de Juan Bernat, son cositas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, con el Oviedo de momento tampoco podemos hacer ninguna locura, que tenemos el tema económico muy pegadito. Con el Hamburgo aceptamos esto también. El Ogeo lo hemos movido, que bueno, que necesitamos jugador de la tercera Bundesliga o segunda Bundesliga, ¿vale? Es fichar cada temporada un talento joven de segunda o tercera, o sea, con uno nos valdría. Y el delantero que sea brasileño, ¿vale? Aquí lo tengo también movido el tema, a ver si encontramos algún delantero brasileño también para el Hamburgo. Y con el Olympique de Lyon, pues que básicamente de momento no movemos nada porque la prioridad, o no movemos mucho porque la prioridad básicamente va a ser vender. Tenemos un equipazo para la liga en la que estamos, eso por descontado, pero el tema está en que vamos a tener que sacar jugadores. Caleta o Chaleta Caro, como se diga, lo hemos puesto a la venta también porque tiene un valor en el mercado bastante alto. Por aquí vemos que a Midland Night lo siguen en cesión, creo que en cesión no me va a interesar. Tolisso, que cobra bastante, tiene un valor, un salario alto, por lo tanto también nos puede interesar sacarlo. Bueno, luego si hay algún jugador que tiene alguna oferta interesante lo venderemos. Jordan Veretout también lo hemos puesto a la venta, lo tenemos como transferible también porque tiene un buen valor de mercado y un buen salario. Ernest Noama, que es pues de los talentos jóvenes del equipo, 19 años, ganés, y lo hemos puesto también como transferible porque bueno, pues también puede ser una buena opción para sacarlo a la venta. Ya digo, vamos a tener que vender o intentar vender a este tipo de jugadores con el Lyon, bajar la deuda y lo que traigamos que sea pues o cedido o ventas que no nos lleven demasiado dinero. Aquí hay un jugador que a lo mejor me puede interesar, ¿vale?, para traer al equipo, que es Sheikh Van Persie. De todas maneras, en el Lyon no hay casi restricciones de fichaje, ¿vale? No nos restringen como en el Oviedo. Lo voy a ojear porque aquí sí que es verdad que también lo podríamos fichar por otra partida porque tenemos el lore de fichajes de poder fichar a jugadores mediáticos, hijos de leyendas o influencers. Hombre, Sheikh Van Persie es un hijo de una auténtica leyenda. Nada, vamos a ver, fichar va a ser complicado porque tiene un valor altito. La economía de Lyon ya veis la que es, no vamos a poder hacer maravillas con ella. Pero hombre, a ver si para una cesión o algo así podría interesar, ¿no? Para jugar en segunda división francesa, Sheikh Van Persie podría estar interesante. Pues nada, gente, con el primero que lo vamos a intentar aquí en el Oviedo va a ser con Jeremai, un auténtico crack que de momento todavía sigue en el Deportivo, encaja perfectamente con las reglas. El jugador está eufórico por venir, al final somos un club de primera, el Depor es un club de segunda, por lo tanto eso siempre llama. Vale 1,5 millones, por lo tanto está bastante bien, cobra poquito. Vamos a hacerle una oferta, a ver si puedo ajustar un poco esto. Por ejemplo, así, así, 1 millón, 1,5 millones en total. A ver así a plazo si quieren. Nos dicen 2,1, espera porque tendrá cláusula seguro. 4,5 la cláusula, digo, igual es más bajita. Lo mismo hago la oferta de 1,5 millones y ya está, es probable porque al final va a cumplir todo lo que
ponga en los partidos lo va a cumplir, entonces al final pagaré de más. Por lo menos le doy 1,5 y 20%. Vale, pues ya está. Al final acabaría pagando 3, aunque fuera a plazos, pero 3, entonces pues 1,5 pago ya. Y ya está. Lo único que a Jeremai le siguen bastantes equipos. Le sigue el Estrasburgo, el Levante, el Español y el Mallorca. Bueno, pues eso, que vamos a ver al final si viene o no viene. Por aquí en el Hamburgo he estado haciendo un poquito de criba de ojeadores bastante lamentables. Teníamos 11 ojeadores, no sé para qué tantos. Estamos también con el tema de contratar empleados y demás. Lo primero que hay que hacer a la hora de entrar en una partida nueva de FM. Y la verdad que he estado revisando un poco la plantilla del Hamburgo y joder, estoy muy contento para ser un equipo que acaba de ascender a Bundesliga. Tiene un equipo muy completo. Sinceramente no necesita mucho retoque en el Hamburgo. La verdad que podemos esperar pocos fichajes y además tengo presupuesto, con lo cual pues hay dinero, pero de verdad, o sea, hay posiciones bastante cubiertas en todas las líneas. Entonces, a ver, un delantero brasileño tengo que traer por la regla. Tenemos dos, David Selke y Glatzel, muy buenos, la verdad, muy buenos delanteros. Si son delanteros de segunda Bundesliga, tienen increíbles atributos para una liga tan menor, ¿no? Como la segunda Bundesliga alemana. Así que, pues nada, quizá a lo mejor algún extremo también podría llegar, pero la verdad, ya digo, tenemos un muy buen equipo. El tema del ojeo, de momento, pues el delantero centro brasileño que no ha llegado. Luego le puedo preguntar también a ChatGPT y todas estas cosillas que nos vaya recomendando. Y de tercera Bundes y segunda Bundes, hombre, de segunda Bundes ya tenemos por aquí algo, que es un delantero centro alemán. Dos delanteros centros. No quiero fichar un delantero centro que no sea brasileño porque ya tengo dos. A ver si nos llega en otra posición algún jugador con buen potencial de esas ligas. Voy a intentar también el traspaso de Pep Calavera. Bueno, traspaso, está libre, no tiene equipo. Le sigue el Huesca, que sigue a muchísimos jugadores con los que me he encontrado. Estamos en la partida del Oviedo. No tengo muchos jugadores tampoco en esa posición. No es un jugador que venga a ser titular, pero bueno, puede tener una buena calidad potencial. Podría mejorar bastante. Entonces, oye, al final vendría gratis. Vamos a preguntarle al repre. Vale, bueno, está bien. Entre unos 200.000 de salario. Le encantaría venir. Con lo cual, bueno, vamos a intentarlo. Lo de jugador importante se lo voy a quitar, ¿vale? Los ojeadores nos dan un 8, con lo cual no está mal. Voy a intentar darle 200 bajos. Aumento del salario anual se lo voy a quitar. La cláusula de rescisión me parece bien, 3,8. Llegaría libre, por lo tanto no me voy a poner a pegar con eso. Vale, bueno, un 5%, 224, vale. Bueno, pues al final cerraríamos esto también. Tenemos fichajes del Oviedo. Bueno, pues Pep Calavera y Jeremai más algunos preparadores. A ver, Jeremai, si no se mete ningún equipo en medio, que va a ser lo difícil. Y por aquí una cesión de Abdelrahman Al-Hashane. Vale, pues en esas estamos con el Oviedo también. Seguimos moviendo el mercado. Ya digo, este capítulo va a ser plenamente mercado de fichajes de la primera temporada. Nos han llegado bastantes ofertas al Lyon, con lo cual pues siempre hay que hacerles caso. Lo que pasa es que son bastante malas. El Atlético de Madrid intentando traer a un jugador nuestro, a uno de nuestros centrales. La oferta es bastante mala, pero muy mala. Extremadamente mala, porque no nos paga ni salario ni nada. Además sería en cesión. Y sería una prima futura obligatoria de 6, más 6 a plazos, que harían un total de 13 cuando el valor de mercado está en 30. Bastante mala oferta del Atlético de Madrid, o sea, esto hay que subirlo más, si no, pues nada, seguiremos buscando. Vamos a ponerle, por ejemplo, 13 millones, a ver, ofrecemos. ¿Qué nos ofrecen ahora? Bueno, es que en salario no nos pagan nada, tío. Nos ofrecen 14 en total. Con la prima futura obligatoria tienen que rascarse un poquito más el sueldo en salarios, que esto al final a nosotros
nos ahoga bastante. Un 80, un 20. Bueno, se ve que el Atlético de Madrid no está tampoco para mucha cosa, ¿eh? Difícil. Al final la situación es la que tenemos y estamos en rebajas. Somos ahora mismo el Corte Inglés, porque la deuda que tenemos es bastante gorda. A ver si puedes tirar un poquito esto del pago a plazos. 17, a ver, 17. Nada. 14 nos dan. Al final me va a tocar aceptarla, ¿eh? Lo único que no nos vamos a quitar mucho salario de Chaqueta Cup. Pero bueno, es el Atlético de Madrid, vamos a aceptarla porque es que no podemos hacer otra cosa. El Getafe intentando una cesión de Nuamá. ¿Qué nos pagan? O sea, esto es lamentable. Nos pagan 1 millón si gana la Copa del Rey. Nada, esta sí que rechazar completamente. Ahí sí que estaríamos perdiendo muchísimo dinero. Luego, Liam Jailane, es cesión. Este es un jugador que, bueno, no me interesa demasiado. Es un portero, esta sí la voy a aceptar. Así que nada, gente, de momento con el Lyon es que es lo que toca, es lo que toca. Tenemos muchos jugadores puestos a la venta. Hay que dar salidas primeramente y luego, ya digo, pues las llegadas que puedan llegar van a ser muy a cuentagotas. Y veremos a ver qué podemos hacer. Pero misión número 1 es bajar la deuda, que es de 409 millones, ya digo. Tenemos el objetivo de bajar la deuda de la primera temporada con el Lyon. Si no lo hacemos, perdemos al Lyon. O sea, quedaría fuera de nuestro grupo del Neymar Football Empire. Así que el objetivo de la primera temporada con el Lyon es la deuda, bajar la deuda. El objetivo número 1 con el Oviedo para la primera temporada es no descender, ¿vale? Y con el Hamburgo igual. O sea, son dos objetivos más o menos facilitos, ¿vale? Que nos hemos marcado en esta primera temporada. Que si cumplimos los 3 podemos expandirnos. Para que os ponga un poquito en contexto sobre la situación un poco del lore de la partida. Son 3 objetivos no muy difíciles para empezar. Luego se irán complicando. Y ahora también llegamos a la parte donde empezamos a trastear un poco con este modelo, ¿no?, de negocio que hemos creado. Y es lo que os hablaba antes de traspasar jugadores de un equipo a otro. No traspasar en este caso, porque tampoco hay dinero como para hacer ningún fichaje entre nosotros y demás. Pero bueno, como en el Lyon tenemos que liberar un poco masa salarial y demás, y tenemos un equipo bastante competitivo para poder ascender, en teoría, vamos a cederle un central al Oviedo, que como el Oviedo, ya digo, no tenemos casi presupuesto de fichaje y demás. Entonces yo creo que ambos ganan, es un win-win de manual. Yo te cedo un jugador a tu equipo que a ti te va a costar más encontrar y yo me quito una parte del salario. Entonces 50% del salario para Oviedo, otro 50% para Lyon. Compartimos el salario sin fichaje y sin nada. Luego si el Lyon asciende, este jugador volverá al Lyon de una manera totalmente natural. Y aparte pues reforzamos la posición del central del Oviedo. Ya digo, como veis es mayor de 25 y es brasileño. O sea, bueno, brasileño podría entrar dentro del lore del Oviedo, pero en este caso sí se puede, porque en los objetivos globales tenemos que esto se puede hacer, ¿vale? Entonces como que anularía lo otro. Así que nada, mandamos la oferta por parte del Oviedo al Lyon, esta oferta de cesión, que bueno, de momento no aparece, pero debería aparecer luego y se podría hacer, creo, sin ningún problema, ¿no? Bueno, lo único que habría que tener en cuenta, que esto sí que no lo he visto, es el tema de las inscripciones y los extracomunitarios, que tenemos uno. Perfecto, porque es brasileño, con lo cual habría 2, así que perfectísimo por ese lado. Tenemos el primer fichaje, gente, el primer fichaje que llega al Oviedo, así que aceptamos, que es Pep Calavera, que llega libre, que es el mediocentro del que os hablaba, que bueno, puede tener sus expectativas algo medio altas para un futuro, por esa calidad potencial. Vamos a ver cómo mejora, vamos a ver si tiene minutos dentro del equipo. Esto es algo que
también dependerá mucho de los entrenadores, ¿no? Entonces, pues bueno, primer fichaje que llega de la era Neymar. Primer fichaje confirmado. Si nos vamos estamos en el Lyon. Me quiero ir al Oviedo. Ahí estamos también pendientes de Adrielson, que es el central de Lyon, y de Jeremai, que todavía no termina de decidirse. No termina de decidirse, gente. Es un fichajón, pero claro, el problema es que está Estrasburgo, Español, Mallorca, equipos importantes metidos en la pomada por el jugador. Si nos hacemos con este jugador es un fichajón histórico, pero histórico, además puede jugar en ambos perfiles, podría jugar por cualquiera, tanto por De La Fuente como por Hassan. O sea, sería un jugador brutal para las aspiraciones del Oviedo esta temporada. A ver qué vamos a hacer con el Oviedo. Tendrán que llegar más jugadores, ya digo, es complicado, Es complicado por el tema económico, va muy justito. Y también al final las reglas de la partida con el Oviedo no son fáciles, porque no podemos fichar a jugadores que se superen los 23 años, con lo cual la mayoría de jugadores libres que hay por ahí superan los 23 años, y estos equipos muchas veces se nutren de esos tipos de jugadores. Pero bueno, es lo que hay, son las normas de la partida, gente. Tenemos por aquí a Giovane de Corinthians, y bueno, estamos también en el Hamburgo, que tenemos esa regla de fichar un delantero brasileño, y en este caso tenemos los dos cupos de delanteros bastante cubiertos en el equipo, porque bueno, son bastante buenos, como Glatzel y Selke. Por lo tanto, yo creo, gente, que lo mejor es fichar algo más a futuro. Hay que fichar un brasileño, pues en este caso que sea más a futuro, ¿no? Y Giovane tiene muy buena pinta. De hecho, en Corinthians jugando bastante titular, anotando 3 golitos esta temporada con Corinthians. Y yo creo que lo podríamos intentar, lo de Giovane. Vamos a ver. Vamos a hacer la oferta. Tiene un valor entre 5 y 10 millones. Yo tengo un presupuesto de 7. Con lo cual, vamos a ver qué podemos hacer. Esto lo puedo bajar un poquito a 3 y luego que sea lo demás a plazos. Por ejemplo, 30 partidos, 2 millones. Y luego mínimo de 10 goles, unos 4 millones o algo así, o 5, ¿no? Para cumplir los 10 millones que podemos pagar en total, ¿no? Algo así, a ver. Vale, igual tendría que haber dado menos, Me pudo el ser tan amable, señores. Pero bueno, finalizamos esto. En teoría podemos negociar ya por el jugador. En teoría, si no se mete por medio ningún equipo por aquí, Drivail Deep o Drivail Deep, que se marcha al Stade Marbe de Caen, al Caen. Así que aceptamos que es un jugador, bueno, que tampoco tiene mucha importancia porque es de la cantera, tiene ya 21 años y no parece que no va a demostrar tampoco mucho más. Luego estamos intentando ceder a Oyer Luengo, por aquí, que nos están llegando bastantes ofertas de muchos equipos españoles, tanto de primera ref como de tercera división. Dani Calvo, el Stade Reims, a Dani Calvo lo queremos vender también, además va a llegar el jugador cedido, por lo tanto yo creo que esta también hay que aceptarla, No es mal jugador, las cosas como son, pero es una buena oportunidad para hacer dinero, gente, porque en estos equipos, ya sabéis, como el Oviedo, hay que ingresar más de lo que vamos a gastar. Entonces yo creo que esa es buena noticia. Que ha rechazado una oferta del Teruel, pues aquí poco vas a jugar, amigo, así que la podías haber aceptado. Así que vamos a negociar también con Giovane, promesa importante, inmediato, 19 añitos tiene la criatura brasileña. Vamos a ver si podemos ajustar un poquito más el salario, 3 años de contrato. El sueldo después de 10 partidos, de 15 partidos acercándose al millón. Lo del banquillo lo voy a quitar porque probablemente al principio chupe bastante banquillo. Vale, bueno, pues aceptado, pues ni tan mal. Bueno,
parece ser que también el primer fichaje del Hamburgo está a punto de completarse. Madre mía, fichajón, señores. Fichajón el que acabamos de hacer para el Oviedo. Increíble. Se viene Jeremai Hernández, ¿eh? Lo hemos fichado pese a que Español y Mallorca estuvieran metidos de por medio. Hostia el fichaje que acabamos de hacer, ¿eh? Ojito, ojito periquito. Y con Estrasburgo, Oviedo y Mallorca metidos ahí en medio, pues traemos un jugador de auténtica calidad a la banda, ¿eh? O sea, brutal. Vamos a inscribirlo. Buena, muy buena esta. Vamos a ver, porque ¿qué le he puesto de cláusula? 7 millones o así, lo cual no era demasiado, ¿no? 7 millones de cláusula. A ver, al final es lo que hay. Nos lo van a limpiar con el paso de los años, probablemente. Pero bueno, nos ha costado 1,5. Si le sacamos una rentabilidad de 5,5, pues oye, pues eso que nos llevamos, más lo que pueda él luego marcar la diferencia dentro del club, ¿no? Lo cual está bastante bien. Nicolás Oliveira del Hamburgo, que se marcha cedido al Ebelsberg. Así que bueno, ya vamos completando poquito a poco todo este mercado. Con lo cual, ahí va, pues no la ha rechazado. La ha rechazado el jugador, tío. Claro, con esto no contaba, ¿no? La puedes aceptar tú, pero luego el jugador decir, y no me voy. Pues son problemas que pueden suceder dentro de la partida, gente. Nosotros hemos intentado echarle la mano al Oviedo con el tema del central y no había manera. Bueno, al menos Dani Calvo ha rechazado el contrato al final de el Stade Reims, porque básicamente, bueno, mejor para nosotros porque no tenemos centrales. O sea que al final, como no viene a Davidson, que no salga tampoco Dani Calvo. Mejor. Estamos también en medio de la pretemporada, que luego también pondré el foco en el tema de los partidos, de cómo nos va a ir en la pretemporada. De momento, pues la cosa está paradita en cuanto a mercado con el Oviedo, porque bueno, hay poquita cosa más donde trastear. Vamos a darle consejo de selección. De momento no metería a Jeremai de titular, pero bueno, porque son los amistosos. Así que con los amistosos obviamente no lo va a meter de titular. Bueno, lo podría meter, pero bueno, que no pasa nada. Que yo creo que luego en la liga lo meterá. Y espero que Imanol Alguacil no nos decepcione y se coma las uvas en el equipo, que si no, enseguida sacamos la guillotina y nos lo cargamos. Pero bueno, le hemos traído un fichajón como Jeremai, o sea, lo tendrá que utilizar totalmente. El Lyon, que también va jugando partidos amistosos, le queda uno antes de comenzar la liga. El Getafe, que intenta la cesión de Borja Sánchez del Oviedo. Vamos a ver, Borja Sánchez no lo cedería, la verdad. Creo. Vamos a ver qué nos dan. 1,2. Bueno, cuidado porque ahí hemos fichado a Jeremai, perdón, Jeremia no. A Jeremai. Cuidado que no es mala, No es mal jugador, las cosas como son. No es mal jugador. Además es obligatoria. Lo único que prima por ganar la Copa del Rey, no la van a ganar en la vida. Se lo voy a quitar. Voy a subir esto de plazos. Vale. Sí, lo acepto. Y así también sacamos algo de dinero. En teoría ahí tenemos a Hassan. Tenemos a Jeremai, que acaba de venir. De la Fuente podrían jugar ahí también, aunque él es más de banda derecha. Yo creo que lo mejor, pues sí, podría ser la venta. Moyano también puede jugar ahí, ¿verdad? Sí, Moyano puede jugar ahí. Bueno, entonces yo creo que está bien. Yo creo que la venta por Borja Sánchez está bien. Y oye, con la compra de Jeremai tenemos esa posición cubierta. ¿Qué más hay por aquí? Porque hay más cesiones. Bueno, este jugador que antes no ha salido, vamos a volver a aceptarlo. Y Oyer Luengo, que al final ha decidido irse al Zaragoza cedido. Vale, perfecto.
Giovane, que también viene al Hamburgo al final, con lo cual, pues oye, lo de que tengamos que fichar un delantero brasileño también cubierto. Además, tiene buena pinta Giovane, más de cara al futuro. De hecho, probablemente lo pongamos también como disponible para el sub-19 del Hamburgo, para que vaya jugando. Enviamos a curso de idiomas, lo inscribimos porque lo podemos inscribir. ¿Dónde está Giovane? Vale, es que creo que lo tenemos. A ver, habrá que ascenderlo porque estará en el 19 exactamente. Lo movemos a la plantilla del primer equipo, lo ponemos disponible para el Hamburgo sub-19, por si acaso luego no tiene minutos, y ahora sí, bueno, que le dé la bienvenida primeramente y lo inscribimos con el equipo para que pueda jugar algún partido. Entonces tendríamos ya a Giovane fichado. Por parte del Hamburgo, bueno, sí, nos queda el fichaje del talento de la segunda Bundesliga o la tercera Bundesliga. Con lo cual, pues de momento es que lo único que tenemos aquí son delanteros, que ya no nos hacen falta. Tenemos un defensa que es bastante carete. Por aquí tenemos a Hofmeier, que tiene 24 años, Lukas Petkov, media punta del Effelberg. Bueno, no tiene mala pinta, lo único que no estoy jugando con media punta. Necesito antes otra posición, con lo cual de momento voy a esperar por este jugador. No quiero mover nada porque necesito también un extremo diestro de pierna zurda. A ver qué encontramos, porque la economía se nos ha quedado un poquito más justa. Y a ver qué tenemos en el ojeo, porque tenemos por aquí 19 jugadores ojeados. Tenemos un italiano entre 3,4 y 6,4 millones. Del Braga tenemos, este es muy caro. De los Jikek tenemos a un croata, 7 millones más o menos. Del Toulouse, pero tiene 25 años. Vamos a ver, Roger Fernández nada. Luca D'Andrea, a ver el italiano. Es extremo diestro, pierna zurda, que es lo que quiero. Regate 13, técnica 15, no tiene buenos tiros lejanos, ni buen remate. Pero tiene 18 años y una capacidad a mejorar interesante. Interesante este jugador, La verdad que es interesante. Ya ha jugado 5 partidos con el Sassuolo. Vamos a preguntarle a la directiva, a ver. Entre 3. Yo creo que lo podemos hacer, Yo creo que si ajustamos bien el presupuesto lo podemos hacer. Vamos a ponerle 2,5. Después de 50 partidos, por ejemplo, 1,5 millones. Y después de 10 goles, otro 1,5 millones. 5,5. Bueno, igual con 5,5 no quieren. Vamos a ofrecerle 6. Me está pasando que estoy siendo demasiado generoso. Yo creo que debería intentar no ser tan generoso. Yo creo que esto es un buen fichaje, No hemos pagado tampoco mucho y una posición a reforzar por un jugador que tiene buena pinta desde el minuto 1, pero que cuidado con el futuro de Luca D'Andrea, que, oye, veremos a ver, ¿no? De momento solo tiene nuestra oferta y no le sigue a nadie, eso es importante. Pues nada, señores, vamos a dejar por aquí este capítulo número 1 de esta maravillosa historia de la Neymar Football Empire. Ya se va moviendo el mercado, muy ilusionante ese fichaje de Jeremai por el Oviedo. Vamos a ver qué pasa con el Lyon, porque de momento no sale nadie, con lo cual eso me está lastrando bastante. Y el Hamburgo es un equipo que tiene muy buena pinta, se puede jugar ahí con los jovencitos que tiene. Hemos fichado a Giovane, a ver si cerramos al italiano también. Y tiene muy buen equipo, la verdad que bastante interesante para ser un equipo que acaba de ascender a Bundesliga. Nada, gente, ya sabéis, podéis comentar en el vídeo y luego en el siguiente vídeo pues podremos hablar de todos los comentarios, todas las
las ideas, opiniones, consejos que me deis sobre la partida. Así que nada, señores, nos vemos próximamente en vídeos.